Hola, en este video mostraré los pasos básicos para empezar a programar en NXC. Eh, para esto necesito tener el programa Brit Command Center instalado y tener también los controladores del Lego NXT instalado. Aquí abrí el programa. Lo primero es seleccionar el puerto, en mi caso USB, y el tipo de ladrillo. El que se va a programar aquí es el NXT y el firmware estándar. Yo no he conectado el ladrillo todavía porque quiero mostrar que cuando no lo reconoce muestra esta información. Eso se puede deber a que no está conectado, los controladores no se encuentran instalados correctamente. Así que aquí va a mostrar la interfaz del programa, pero no va a poder descargar el programa a su ladrillo. Así que ahora se conecta, ¿cierto? Ya habiendo cerrado el programa. Y no solamente se conecta, también hay que encender el NXT y ahí recién lo va a reconocer. Como dije yo anteriormente, tenía instalados los drivers, así que no hay problema. Abro nuevamente el programa, selecciono el puerto USB, el tipo de ladrillo NXT y el firmware estándar. Ok. Ahora, para comenzar, ¿cierto? Aquí hay una barra de herramientas donde está la herramienta New File. También se puede hacer New File o Control N. De ambas maneras se puede crear un programa. Ahora, primero enseñar lo básico, que sería los comentarios, lo más simple. El lenguaje se llama NXC porque quiere decir que no es exactamente C, es como la definición, que trata un poco de explicar que el lenguaje es tan similar a C que los que han programado en C no tendrán mayor problema. Como se ve aquí, para definir comentarios se hace de la misma manera que en C, comentarios de más de una línea. Aquí por ejemplo voy a poner el nombre del programa, ejemplo, y autor. Aquí se puede poner una descripción, etcétera, lo que ustedes quieran en el comentario. Ahora, como dije, era muy parecido a C. Se van a definir bibliotecas. Estas bibliotecas se van a definir con gato-include. Y la biblioteca que se estará utilizando para programar el NXT va a ser la biblioteca NXC def. Así, punto h. Entonces con esta biblioteca se va a trabajar. Aquí se encuentran las definiciones, todo lo necesario para trabajar con el ladrillo. El comentario de una línea se hace de esa manera. Y aquí se definen tareas, también se pueden definir funciones, pero aquí no hay una función principal, sino que una tarea principal. Aquí yo puedo empezar a declarar variables. Ejemplo, in
que quiere decir que voy a declarar una variable de tipo entera y la voy a llamar k. Esa es una forma de declarar variables. La otra también puede ser declarar una variable entera que yo voy a llamar n y inicializarla de inmediato, que puede ser 2. Ahora, si yo quiero programar el ladrillo, necesito conocer las funciones que permiten interactuar con la entrada y la salida. Para este, por así decirlo, tutorial básico de programación del NXT, voy a empezar por las salidas. ¿Cuáles son las salidas? Los servomotores. Para poder mover un servomotor se ocupa la función on f wd. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a mover el motor hacia adelante. ¿Qué motor? El motor que está en la salida A, para ejemplificar, y a una velocidad de un 70%. Aquí tengo la función. Los parámetros de entrada son, primero, una constante que indica qué salida yo voy a, la salida con la cual voy a estar interactuando, que sería en este caso la salida A, y el segundo es el porcentaje de velocidad que va a tener esa salida. Acá yo puedo interactuar con un motor solo, ¿cierto? Indicando la salida A, o también puedo hacer eso. Eso significa que voy a estar interactuando con la salida A y la salida C, y las dos se van a mover a una velocidad de un 70%. Otra cosa que yo puedo hacer es definir constantes. Por ejemplo, velocidad 70. Así, si yo quiero cambiar la velocidad, solamente la cambio aquí, y no en todo el programa si es que lo estoy utilizando en otra parte más. Yo puedo apagar el motor con la función off, pero no sería entretenido que apagar el motor inmediatamente después de encender el motor. Así que, perdón, esa función empieza con mayúscula, off. Así que lo que voy a hacer es dar una espera. Con la función wait. ¿Qué le paso como parámetro de entrada? Le paso el tiempo en milisegundos. En este caso le puedo pasar, por ejemplo, 4000 milisegundos. También lo voy a definir acá como una constante. Y lo primero que hice fue ocupar la función para mover el motor hacia adelante. Luego de eso, una función que espera un tiempo y luego apaga el motor.
Ahora voy a mostrar la barra de herramientas. Y en esta barra hay dos tuercas. Estas tuercas son para compilar el programa. Y me da un error de compilación. Ese error es debido a que yo no he guardado el archivo. Entonces, importante también guardar el archivo. Y aquí tengo mi carpeta de proyecto. Ejemplo 1. Y lo guardé. Ahora vuelvo a compilar el programa y compila. También en la barra de tareas, en la sección de compilar, están las opciones. Aquí está la opción de descarga. ¿Qué quiere decir eso? Que va a descargar el programa que recién acabo de crear al ladrillo, al NXT. Y lo descarga. Y con esta función le puedo poner play. Y ahí, no sé si se alcanzará a escuchar, pero se escuchan los servomotores moviéndose. Lamentablemente no tengo una forma de mostrarlo ahora, pero ahí se está moviendo. ¿Qué más? Antes de terminar, quiero mostrar otra función, la función de ir hacia atrás. ¿Qué va a hacer esta función? Al igual que la primera, va a mover el motor, pero en la dirección opuesta. Como dije, puedo mover los dos motores al mismo tiempo o por separado. Por ejemplo, voy a mover uno por separado, el motor A. Y, importante, la velocidad. Y luego de eso, voy a apagar el motor A. Obviamente, para que no se apague de inmediato, yo voy a dar una espera. No. Aquí puedo tener más de una variable, ¿cierto? Definida como perdón, más de una constante definida. Y luego de eso voy a apagar el motor. Entonces, lo primero, los dos motores van hacia adelante, hay un tiempo de espera, luego de eso se apaga el motor. Ahora hago que el motor A, cierto que está a la salida, vaya hacia atrás, y luego de eso tengo un tiempo de espera de retroceso, que aquí lo hice menor que el tiempo de espera normal que tenía, y apago el motor A. Compilo, descargo el programa al ladrillo y luego lo enciendo. Si lo quiero detener de inmediato, también puedo hacer eso.
El programa va a mostrarse de inmediato en el ladrillo, así que se puede desconectar el cable USB y dejarlo que corra libre. Ese sería el primer ejemplo básico con el que quiero trabajar. Espero que se haya aprendido.